San Juan, capítulo 8, vamos a dar lectura del versículo 1 hasta el versículo 11. San Juan, capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 11. La palabra de Dios se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la guianza del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, o sea, hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Gloria sea el nombre del Señor. Hermano, he considerado estos versículos algo real, algo que sucedió durante el ministerio terrenal o público de nuestro Señor Jesucristo aproximadamente 2000 años atrás. Nosotros sabemos que Él tuvo, hermano, un ministerio inigualable, ya que cuando Él empezó hablando acerca del arrepentimiento y del perdón de los pecados y llamando a mucha gente para que tenga un encuentro personal con el Señor, Dios lo respaldaba. En él, hermano, había algo muy especial. Había algo que, si bien es cierto, en aquel entonces habían muchas organizaciones, llámese los fariseos, llámese, hermano, los saduceos, los celotes, los herodianos, pero sin embargo, sí, muy bien organizados, aquellos, que le digo, religiones, pero sin embargo no tenían lo que sí había en el Señor. ¿Sabe qué había, hermanos? La presencia de Dios. También, hermano, había una unción y el poder de Dios en su Hijo, ya que se manifestaban, hermano, en él prodigios, señales, sanidades y milagros, algo que no era algo común en aquel entonces. Por eso que la fama de nuestro Señor Jesucristo creció, y día a día muchas personas empezaron a renunciar a estas organizaciones mencionadas, y yo creo que tomaron la decisión más sabia, más prudente de su vida, de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que no hay nada más grandioso, poderoso de seguir al Señor. Yo me pregunto, ¿a quién usted está siguiendo? Muchos hoy en día, hermano, se han aferrado tanto a un concilio, a una denominación, pero no siguen a Jesús. La voluntad perfecta de Dios es que usted siga al Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en Él está la vida, en Él está el camino verdadero, en Él está la luz.
de la esperanza. En Él está la salvación. Él lo dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Qué tremendo, hermano. Y así nosotros empezamos a ver de los primeros libros de la Biblia, me refiero a los evangelios, llámese Mateo, Marcos, Lucas y Juan, revelan el principio, el inicio del ministerio del Maestro. Entonces había algo en Jesús. También cuando Él disertaba la palabra, cuando Él enseñaba, cuando Él predicaba, algo que llamaba la atención. La Biblia dice que mucha gente se admiraba de su doctrina, porque les hablaba como teniendo autoridad y no como los fariseos y escribas. La gente, hermano, estaba decepcionada, ya que en estos religiosos había mucha mentira, mucha hipocresía, mucha religiosidad. Como en estos tiempos también lo hay. Hay gente, hermano, que se jacta, hay gente que dice: yo pertenezco a la denominación más grande del Perú y del mundo, yo soy líder de tal religión, yo soy líder de tal organización, yo soy líder de tal concilio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay mucha religiosidad, hay mucha mentira, hay mucha hipocresía. Y la verdad, cuando la gente empieza a ver esto, la gente siempre, la persona, van a buscar el camino verdadero. Y qué bueno que Jesús apareció. Y ahí empieza todo. La gente, hermano, empezó a seguir a Jesús. Y dentro de su ministerio público pasaron muchos casos, muchos acontecimientos gloriosos, hermano, maravillosos, sanidades, prodigios, como nuestro Señor Jesucristo consolaba el corazón de muchas personas, personas que estaban dañadas emocionalmente, espiritualmente, físicamente. Y Jesucristo solucionó todo problema que en aquel entonces las personas se estaban pasando. Como algunas mujeres eran rechazadas, mujeres que padecían de algunas enfermedades que para aquellos tiempos, hermano, ¿sabe qué? Marginaban personas si tenían algún defecto físico, como en el caso de la mujer que tenía flujo de sangre, como en el caso, hermano, de la mujer encorvada. Para ellos, hermano, una persona que tenía una enfermedad o alguna discapacidad, ¿sabe qué? Para ellos lo consideraban que era una maldición o lo llamaban maldito. Así era, hermano, ¿qué le digo? La costumbre y la religiosidad de los judíos. Pero acá vamos a ver algo que pasó. Este pasaje presenta uno de los encuentros más conmovedores entre Jesús y una persona atrapada en el pecado, una mujer. Es llevada, hermano, públicamente avergonzada y condenada por la sociedad religiosa. Ahora, todo parece indicar que su final, hermano, será la muerte, parece. Pero sin embargo, se encuentra con aquel que no solo ve su pecado, sino también su necesidad de redención. Nosotros sabemos por la palabra que la paga del pecado es muerte. Sí, hermano, lo sabemos. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para los religiosos, esa mujer, ¿sabe qué? Tenía que morir. Para los hipócritas, ellos ya, hermano, la estaban condenando o condenando. Para ellos no servía esta mujer. Como también en un tiempo, ¿quién, hermano, daba crédito de nuestra vida? ¿Quién, hermano, daba crédito de nosotros? Nadie. E incluso para la familia nosotros éramos rechazados. Para la sociedad. Tal vez la gente decía, ese hombre o esa mujer nunca va a cambiar. Ya hasta nos condenaban. Algunos nos decían, no, si ese hombre o esa mujer muere, se va al infierno.
Hasta los predicadores, hermanos, de hoy en día, que en vez de llevar un mensaje de salvación, condenan. Eso está pasando hoy en día. Pero qué bueno, por eso que yo siempre voy a decir, Jesús llega en el momento indicado, en el momento preciso. Pero vamos a ver, hermano, que al final usted se va a dar cuenta qué es lo que pasó. Pero veamos el principio de este acontecimiento. ¿Dónde estaba Jesús? Jesús dice que estaba en el monte. Nosotros sabemos que él, cuando subía al monte, un lugar donde él siempre oraba, y también era un lugar que él lo consideraba como algo, ¿qué le digo? No preciso para enseñar la palabra de Dios, porque recuerde que Jesucristo no tuvo un templo. Hablando físicamente, él no tuvo un templo, pero él no se hizo problema por aquello. Él se acondicionaba, cualquiera la circunstancia, la ocasión, él aprovechaba, hermano, de enseñar la palabra de Dios. Y yo le pregunto a usted, puede escribir si guste, pero no abra su micro. ¿En dónde cree usted que Jesucristo llevó a cabo o realizó las grandes enseñanzas, doctrinas, los grandes sermones? ¿Cree usted que lo hizo en un templo? No. En la calle, en el monte, un lugar preferido por el Señor. A veces, hermano, también en las orillas del mar. Por ejemplo, vemos en Capernaum, a la orilla del mar de Capernaum o el mar de Galilea. Por ejemplo, en las aldeas. Allí realizó y llevó a cabo Jesucristo su ministerio, y él nos hacía problemas. Él no era un predicador, digámoslo así, exclusivo, no. Jesucristo se hacía de acuerdo a la condición o circunstancia de las personas. Y acá dice que él se fue al monte, un lugar, valga la redundancia, donde enseñaba y también buscaba siempre ese lugar para orar. Pero mire lo que dice Juan 8:2. Pero por la mañana, dice, volvió al templo, que no era el templo de él, y todo el pueblo, dice, vino a él. Note esto, hermano. Mire qué tal liderazgo del Señor. Dice que mucha gente vino a él. Qué tremendo. Yo cuando estaba meditando esta palabra, de pronto Dios me daba luz. Todo líder, hermanos, que es de parte de Dios, no persuade a la gente con mentiras, ni con astucia, ni con engaño para que lo sigan. Porque hay personas que hacen eso. Te mienten, te engañan y te prometen tantas cosas para que tú le sigas. No, Jesús no empleaba la astucia, sino que la gente empezó a seguir a Jesús porque en él había transparencia, en él había sinceridad. Jesús era como un imán. Hermano, eso era Jesús. Tenía un liderazgo que cuando él empezaba a transmitir un mensaje, la gente era cautivada, la gente era consolada, la gente era sanada, porque en Jesucristo podían hallar una palabra de consuelo, una palabra de restauración, una palabra de aliento. También, hermano, había palabra de reprensión, había palabra de exhortación, pero todas aquellas personas eran consoladas, edificadas y restauradas. Eso es lo que tiene que hacer todo hombre de Dios. No hay duda, hermano, que no debemos de consentir el pecado, porque el pecado trae consecuencia. Pero todo ministro de Dios, así como exhorta, así como reprende, también tiene que pedirle a Dios sabiduría para que esa alma tiene que ser restaurada, sanada y edificada. Y la gente podía ver en Jesús eso, hermano. Por eso que dice la Biblia que todo el pueblo venía a él. Y cuando Jesucristo disertaba la palabra, tenía sabiduría, hermano.
Él tenía algo muy especial. Hablaba con revelación. Sus mensajes eran bastante entendibles. Él no hablaba cualquier cosa, él no hablaba cualquier tontería. Y otra cosa, Jesucristo no se ponía a gritar, a hacer un show, a hacer un espectáculo, no. Él con toda la serenidad, porque él también era maestro. ¿Sabe qué cosa, hermano? Enseñaba la palabra de Dios. Mira lo que dice acá en el versículo 2. Y por la mañana volvió al templo, ¿y qué dice? Y todo el pueblo vino a él. ¿Y qué pasó? Y sentado él les enseñaba. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? ¿Qué hacía Jesús, hermano? Y les enseñaba. Qué precioso. Qué hermoso, hermano, cuando Dios en su misericordia levanta maestros. Por eso que yo, particularmente, hermano, a mí me gusta escuchar a los maestros. Por cierto, maestros que Dios ha levantado. ¿Sabe por qué? Porque de ellos aprendo. Porque cuando yo escucho un mensaje, una enseñanza, ya sea una doctrina, un mensaje doctrinal, sistemático, yo aprendo de un maestro. Yo la verdad aprendo, recepciono de él, porque el maestro tiene esa particularidad de trazar las Sagradas Escrituras, de explicarte, de desglosar qué es lo que, ¿qué le digo? Dice este versículo, el otro, y te desglosa, te explica y te presenta una buena exégesis, etcétera, etcétera. Por eso es bueno escuchar a un maestro. Y Jesús tenía eso, tenía esa capacidad o ese ministerio de enseñar. Y por cierto, el maestro tiene paciencia, hermano, para enseñar. Alabado sea el nombre de Jesús. Y precisamente eso es lo que yo estoy haciendo en esta noche. Les estoy enseñando. Pero siempre, hermano, siempre, cuando se enseña la palabra, va a haber oposiciones. Se van a levantar los religiosos, se van a levantar los hipócritas, se van a levantar los que dicen que son representantes de Dios, pero no lo son. Te comienzan, hermano, a cuestionar, te comienzan a decir, porque a mí me han dicho, ¿y a ti quién te ha levantado? ¿Y a ti quién te ha ungido? ¿Y quién te ha llamado a ti? Yo cuando escucho esa voz, yo le digo que Dios tenga misericordia. Es que muchos tienen ese concepto, hermano, que porque son levantados por alguna denominación o alguna organización, están plenamente seguros y convencidos que Dios los ha levantado. Pero yo le tengo que decir, y perdóneme que lo excepcione si hay pastores, hay muchos que no son levantados por Dios. Bien se levantó solo, o bien lo levantó la denominación, la organización o el concilio. Alabado sea el nombre del Señor. Pero más, creo yo, seguridad y convicción que debe de tener todo hombre de Dios es cuando Dios lo ha levantado. Y le doy la gloria, le doy la honra, le doy la alabanza y le doy toda la exaltación, hermano, a Dios, que Él me levantó para la gloria y honra de su santo y bendito nombre. Entonces acá, mire cómo se levantaron con Jesús los fariseos, los escribas. Mire lo que dice versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Tú pues, ¿qué dices? Gloria sea el nombre del Señor. Danos una respuesta, Jesús. Tú pues, ¿qué dices? Hermanos, gloria sea el nombre del Señor. Apague su micro, hermanita Mari. En el contexto histórico-cultural, hermano,
en el contexto del judaísmo, en el siglo I, la ley de Moisés, por ejemplo, en Levíticos, el capítulo 20:10, y también Deuteronomio, capítulo 22:22, establecía la pena de muerte para el adulterio. Eso sí estaba establecido en la ley de Moisés. Ya le he señalado el versículo y vamos a ir, hermano, a la palabra de Dios. Mira lo que dice el libro de Levíticos 20:10 y luego regresamos a Juan. La palabra de Dios dice así en el libro de Levíticos, el capítulo 20:10. Vamos a buscar este versículo. Dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Así era la ley. Alabado sea el nombre del Señor. La ley, hermano, civil, porque era una ley civil, porque habían leyes religiosas, leyes civiles, y también habían leyes morales, dentro de la ley moral. Dentro de la ley moral, hermano, el adulterio era condenado. Bendito sea el nombre del Señor. Y estaba escrito, estaba ahí, hermano, plasmado, y sería bueno, vamos a tratar de buscar para poder sustentar este versículo en el libro de Deuteronomio capítulo 22. Quiero que usted, hermano, lo lea. 22:22 dice así: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, que dice, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Eso estaba establecido en la ley de Moisés. Entonces, hermano, el pecado de adulterio, en cierto modo, era, hermano, condenado. Ahora, yo les hago una pregunta. Cuando estos fariseos, que por cierto, hermano, los escribas y los fariseos eran expertos, en cuanto a la ley, ellos eran expertos y guardianes de la moral religiosa. Ellos trataban de una u otra manera de que esa ley se cumpla. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo estamos leyendo, hermano, porque estaba escrito. Ahora, el acto de traer a una mujer en público revela una cultura donde la vergüenza era un castigo social fuerte. Imagínense, hermano, si en ese tiempo todo lo que tenía que pasar una mujer antes de apedrearla, esta mujer la presentaban públicamente y le decían, se llama tal, tiene edad, su edad es tanto, lo encontramos con el tal vecino tanto. Y así, hermanos, no tenían piedad, no tenían misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Así se condenaba y así, hermano, terminaban los adúlteros. Y por cierto también la adúltera. Entonces era algo fuerte, hermano. Notablemente, pero acá hay algo, hermano, que nosotros podemos ver. Vamos a regresar a Juan 8 nuevamente. Acá, si usted se da cuenta, y si usted ha leído estos dos versículos, valga redundancia, Levíticos 20:10 y Deuteronomio 22:22, acá se da cuenta, usted se ha prestado atención, que tanto el adúltero y la adúltera tenían que ser lapidados o apedreados. Tenían que ser muertos. Pero ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? ¿Qué pasó con el hombre? Mire, Juan, que estamos leyendo, hermano, notablemente acá el hombre involucrado no aparece. Lo cual, hermano, acá hay una evidencia de parcialidad y posible manipulación. Juan 8. Mira lo que dice. Entonces, versículo 3, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer
sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Mi pregunta es, ¿y dónde estaba el hombre? ¿Qué pasó con el hombre? ¿No cree, hermano, que estos religiosos estaban siendo, qué le digo, hermano, cierta parcialidad? La Biblia dice ambos, no solamente la mujer, ni tampoco dice el hombre, sino ambos. Mi pregunta es, si lo sorprendieron en el mismo acto de adulterio, ¿por qué no lo atraparon al hombre? ¿Por qué no lo presentaron ante Jesús para que Él juzgue con la sabiduría de parte de Dios, por cierto? ¿Qué pasó ahí, hermanos? Miren, acá hay algo. Los religiosos no buscaban justicia. Ellos no buscaban justicia, hermanos, sino tenderle nada más una trampa. Ellos vinieron con un espíritu, ¿qué le digo? No, había astucia en ellos. Venían con otras intenciones. Ellos venían nada más, hermano, para tenerle una trampa a Jesús. Si Él perdonaba, o parecería ir contra la ley. Si condenaba, si se contradecía su mensaje de gracia. Ellos venían con esa intención. Ellos no venían, hermano, con las intenciones positivas, buenas, no. De ninguna manera, hermano. Habían otras intenciones en ellos. Mire, en todo este caminar que tengo ya con el Señor, y yo me he dado cuenta, ¿no?, a través de esta plataforma, que por la misericordia y la gracia de Dios enseño y predico la palabra. A veces hay gente, hermano, que se infiltra, nada más, algunos hermanos, para hacer preguntas, pero en ellos no hay un espíritu de querer aprender, sino de querer nada más contradecirte, de querer probarte, de querer nada más a llegar a que tú tengas un debate con él, pero no hay otra intención. Por eso que yo radicalmente, hermano, le digo, esta plataforma no es para debatir. No obstante, yo creo que hay en muchos hermanos que tienen ese deseo de querer aprender, y me parece bien. Me parece bien. Cualquier pregunta, cualquier interrogante que tengan, lo pueden hacer al final, pero respecto al tema. Porque yo soy muy respetuoso, hermano, que todo culto, porque este es un culto virtual, yo respeto mucho el protocolo. Por eso siempre le digo, hermano, hagan su comentario, hermano, escriban, saluden. Ahí, si usted quiere agregar algo al tema, hágalo, pero todo respecto al tema, nada que otro tema, porque ya, hermano, me he encontrado con personas así. Hay personas, hermano, que mientras que estoy predicando, hay algunos que te dicen, pastor, ¿y hay divorcio o no hay divorcio? Pastor, ¿sabe qué? Mire, dígame, ¿hay recasamiento? Pastor, ¿y qué opina del diezmo? Para mí, la verdad, esa es una falta de respeto. Esa es una falta de respeto. Si yo digo, todos, hermanito, apagado su micro, gloria a Dios. Tiene que haber un respeto. Si usted no está de acuerdo, bien, yo respeto también eso. Hermanos amados, esa era la intención de estos fariseos. En sí, ellos estaban buscando nada más probar a Jesús, tentarlo, nada más. No habían otras intenciones buenas, positivas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero nosotros sabemos que el Señor conoce los corazones. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Miren, por eso que yo siempre digo, usted puede tener don del Espíritu Santo, puede tener capacidades, sí, pero pocos son los que conocen al Señor, sus atributos divinos, sus atributos morales. Yo escucho a predicadores que a veces, hermano, dan un mensaje sin misericordia, sin compasión. Parece que solamente le han enseñado de un Cristo o de un Dios de justicia, pero no de misericordia. Por eso vale la pena, pastores, ministros, maestros,
que deben de ustedes de enseñar a la iglesia, tanto los atributos divinos de Dios, como también los atributos morales o el carácter de Dios. Yo creo, hermano, en un Dios justo. No hay duda, hermanos. Yo creo que Dios no está de acuerdo con el pecado. Y Dios condena el pecado. Porque Él es justo. Pero también la Biblia dice que Dios es amor. Que Dios es misericordioso. Y el amor Él lo demuestra claramente. Que Él envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Usted me preguntaron hace poco y me dijeron, Pastor Emilio, ¿y usted cree que el espíritu de los fariseos se mueve en estos tiempos? Claro que sí. Los fariseos han muerto. Esa denominación, esa secta ya no existe. Ya no. Pero el espíritu que operaba en ellos, sí. Son personas, hermanos, que no tienen misericordia, que no tienen compasión. Parece que no han entendido, hermano, las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, ¿no? A mí me invitaron en una oportunidad, en una conferencia en algún lugar. Y recuerde, hermano, de que un pastor llevó una bandera de Israel. Y yo creo, hermano, que Israel es el pueblo de Dios. Es la nación donde Jesús nació. Donde Jesús nació. De que sea el pueblo de Dios, eso sin comentarios. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no quiero tocar ese punto, pero lo que entiende la Sagrada Escritura sabe a lo que me estoy refiriendo. Y decían, oremos por Israel, oremos por Israel. Y algunos hermanos todavía dicen, no, vamos a marchar, hermano, tenemos que orar por Israel, tenemos que orar por Israel. Yo tuve que decirle, oremos también por Palestina, tenemos que orar por Irán, tenemos que orar por Siria. Y me miraban feo. Entiendan que Jesucristo vino a morir por todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Jesús vino a morir también por los sirios, vino a morir por los de Irán, vino a morir, hermano, por todo el mundo. Por todo el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Un día le dije al pastor, hermano, hay que orar, me dijo usted, por Israel. ¿Y por qué no oremos por Irán? ¿Por qué no oremos por los sirios? Hay tantos niños que se están muriendo. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que envió a su único Hijo, Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Los fariseos, hermanos, no tenían misericordia. Eran una secta muy bien organizadas, como usted me comprenderá. Nosotros somos muy bien organizados. Tenemos ya congregaciones en todo el mundo. Ya muy pronto vamos a abrir una hora en el planeta Marte, Júpiter. Váyase a Plutón si quiere, hermano, abrir una congregación. Pero ¿tendrá el amor de Cristo? ¿Tendrá misericordia? ¿Tendrá compasión? ¿Tendrá justicia en su corazón? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve, hermano, que usted me diga, nosotros somos la denominación más grande del Perú? Yo le pregunto, ¿tendrá el Espíritu de Cristo? La gente no quiere denominación. La gente no quiere organización. Lo que la gente quiere ver hoy en día, hermanos, a Cristo en su vida. Y también en mi vida, hipócrita, fariseo, primeramente límpialo de adentro, le dijo Jesús a los fariseos. No, usted no se preocupe. Eso le dijo Jesús a los fariseos. Entonces, hermano, acá vemos, mire la acusación. La mujer es presentada como un caso, no como una persona. Voy a repetir. Acá la mujer es presentada como un caso, no como una persona. Es usada como un instrumento para atrapar a Jesús. Para atrapar a Jesús. Hermano, el pecado expone, pero también puede ser manipulado por otros. Eso hacen los fariseos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mire, vamos a ver el versículo
3 y 4. Entonces los escribas, los fariseos, los que estaban bien apegados a la ley, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, ¿qué le dijeron? Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y en el versículo 6 dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Hermano, Jesús es Dios. Él es omnisciente. Él conoce nuestros corazones. Él sabe lo que usted está pensando en este momento. Eso se llama omnisciencia. Él conoce, Él escudriña y conoce las intenciones del corazón. Usted, lo que mañana va a hablar, lo que va a pensar, Jesús ya lo conoce. Por eso que David decía, aún mis palabras no salen de mi boca, pero tú ya la conoces. David, hermanos, unos 2000 años atrás, ya él estaba revelando la omnisciencia de Dios. Hoy nosotros conocemos por la palabra, y qué bueno, hermano, que Dios usó al apóstol Pablo, porque nos revela también quién es Jesús, quién es Dios. Él es omnisciente, hermano. Por eso que acá Juan dice, ¿no? Mas esto decían tentándole para poder acusarlo. Por eso que los pastores, los ministros tienen que tener discernimiento. Cada vez cuando alguien viene a hacerte pregunta, uno tiene que discernir. Que el Espíritu Santo te dé discernimiento, la intención con la que viene cada hermano. Cada hermano. Y uno tiene que tener, en ese momento cuando vienen a probarte, a tentarte, hermano, si les aconsejo a los ministros, tiene que tener autocontrol y dominio propio. Tranquilo. Como se dice acá en el Perú, no pises el palito. Amén, hermano, no hay que pisar el palito. Porque si tú caes en contienda, después él mismo te está acusando. ¿Ve qué clase de pastor es este? Un pastor contencioso, un pastor renegón, y comienzan a acusar. Por eso hay que tener bastante control o dominio propio. Y Dios nos ha dado eso. La Biblia dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de amor, de poder y dominio propio. Y Jesucristo acá, ¿qué hizo, hermano? ¿Qué hizo? Más esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Hermano, Jesús, ¿qué tal sabiduría? ¿Qué tal prudencia? Él se inclinó al suelo como ignorándoles, hermano. Como ignorándoles, porque él discernía la intencionalidad con la que venían estos hipócritas. Se inclinó al suelo, reflexionó, y ahí vino la sabiduría de Jesús. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Sabe lo que se manifestó en Jesús ahí? Palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. Amén. Palabra de conocimiento. Ahí Jesucristo, hermano. Ahí Jesucristo comenzó a descubrir sus corazones, a descubrir quiénes eran ellos. Miren, a los fariseos hipócritas, a los mentirosos, muchas veces no hay que gritarle tanto, como escucho a muchos predicadores. No, a los hipócritas hay que agarrarlos a palos, hay que gritarles, hay que reprenderles. Y y Rambo saca la bazooka. ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Estoy lleno del Espíritu Santo! ¿Por qué gritas tanto? Tranquilízate, relájate. Si viene un hipócrita, alguien viene a contender,
suavecito nada más. Tú puedes darle una palabra suavecito con la sabiduría de Dios y ¿sabe qué? Le vas a tapar la boca al religioso y al diablo. No hay necesidad de gritar mucho. Hermano, el evangelio no se trata de que tú grites tanto. El evangelio se trata de que tú tienes que saberlo exponer, saberlo enseñar, saber, hermano, trazarlo. Lamentablemente, hoy en día, hermano, la corriente neopentecostal de estos tiempos está haciendo daño a la iglesia. Sobre todo estos movimientos proféticos, apostólicos y las quinta y sexta y 45,000 dimensiones que algunos se presentan, hermano, y creen que porque gritan tanto, y creen que porque soplan, que hacen esto y tanto espectáculo, algunos dicen, somos llenos del Espíritu Santo. ¡Mentira! ¡Mentira, hermano! Jesucristo, ni Pablo, ni los apóstoles jamás hicieron dichos espectáculos. Alabado sea el nombre del Señor. Ellos solamente, hermano, exponían el mensaje. Jesucristo tuvo un matiz muy diferente a Juan el Bautista. Ahora, cuando Jesucristo le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, él se lo dijo a los religiosos. Pero él no lo paraba diciendo todos los días, a cada rato, no. Además, no era un mensaje. Jesucristo ahí no estaba predicando, era un diálogo. Por eso es bueno leer las Sagradas Escrituras. ¿Usted qué cree? ¿Que Jesucristo dijo, ustedes son unos hijos del diablo? No, era un diálogo, era una conversación. Ustedes son unos fariseos, son mentirosos. Se lo dijo a ellos personalmente, a los religiosos. Porque ellos, hermanos amados, era algo indignante, era algo, hermano, de que estaban llevando a la perdición, al fracaso espiritual, al pueblo de Dios, Israel. El pueblo que el Señor amaba. Porque era su nación, no hay duda, hermanos. Pero eran mentirosos, eran hipócritas. Nosotros vemos en Mateo capítulo 23 cómo él, hermano, lo reprende. Pero había momentos que él con sabiduría, con mucha calma, con mucha paciencia, le dijo su verdad. Como en este caso. Acá Jesús no está gritando. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Mire la respuesta de Jesús. Jesús escribe en tierra y responde, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Hermano, Jesús acá confronta la hipocresía. Él no niega el pecado. Por si acaso, Jesús no está negando el pecado. Lo que Jesucristo está confrontando la hipocresía, pero revela que nadie tiene autoridad moral absoluta para condenar. Nadie. Por ejemplo, hermano, cuando un hermano peca, porque nadie se está libre de una caída, por cierto, hermano, yo no me alegro. Yo no me alegro, me duele. ¿Te causa cierta molestia? Sí. Como le pasó a Pablo, hermano. Duele. Pastor, o sea que hay que consentir el pecado. No, de ninguna manera. De ninguna manera, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. De ninguna manera. Como pastor, yo no debo de consentir el pecado a un miembro de la congregación. Pero hay que ayudarle para que él o ella sea restaurado o restaurada. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia lo dice. Hermanos, si alguno de vosotros ha sido sorprendido en algún pecado, vosotros, dice, que sois espirituales. Está hablando a los espirituales, no a los que condenan, no a los religiosos. Si vosotros sois espirituales, restaurale con un espíritu de mansedumbre. No seas que tú en algún tiempo también seas tentado. Jesucristo, ¿qué es lo que está, hermano, aplicando acá? ¿Sabe qué cosa, hermano, estaba aplicando? La misericordia. A veces nosotros nos consideramos tan moralistas, nos consideramos, hermano, tan pulcros y estamos condenando a todo el mundo. Ay, ese hermano está en pecado.
Ay, que por aquí, que por allá. Menos mal que yo no he pecado. Nunca he pecado. Gracias a Dios que no he caído en pecado. Pero mire cómo trata a su esposa en su casa. Mire cómo trata a sus hijos en su casa. Mire cómo después, hermano, en la noche está ahí, hermano, mirando hasta películas pornográficas y está cayendo en adulterio peor, hermano, que un hombre que lo ha cometido naturalmente o físicamente. Eres igual. Eres igual. Hermano, la religiosidad hoy en día está tomando control en muchas personas. Yo nunca he caído en pecado, dicen algunos pastores. Nunca, 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 hermano, nunca. Ay, gracias a Dios, que Dios me ha guardado el adulterio. Gracias a Dios. Pero predicas el evangelio por dinero. Te gusta lucrar, te gusta persuadir a los hermanos. Tan solamente, hermano, por sacarle plata, mientes. Y todavía algunos dicen, Dios me ha dicho, hermano, Dios me ha revelado mientras que estaba orando, hermano. Mientras que estaba orando, Dios me reveló que Él me iba a bendecir, me iba a prosperar. Y ustedes, hermanitos, van a ser el canal de bendición. Dios me ha dicho que tienen que hacer una ofrenda especial. Y comienzan, hermano. Y la gente, como no tiene discernimiento, caen, hermano, en la persuasión y en la mentira de estos mentirosos fariseos. Pero lo que no saben es que Dios conoce los corazones. Dios conoce los corazones, hermano. Por eso que Jesucristo le dijo, muy bien, ustedes se creen moralistas, ¿no? Muy bien. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ellos. Amén. Hermano, acá mire la retirada de los mentirosos. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Escuche esto, hermano. Ellos ya tenían la piedra, ya tenían la piedra en su mano para arrojársela. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, yo quiero que usted vea esto. Jesús le dio un mensaje, hermano, a su conciencia. Jesús, hermano, repito, le dio un mensaje a su conciencia. La Biblia lo dice, hermano. Mire lo que dice el versículo 9. La conciencia humana reconoce su propia culpa ante la verdad. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, hermanos? Le dije hace un momento, Dios, hermanito amado, lo conoce a usted y me conoce a mí. Y quiero que quede claro, lo que esta mujer había hecho no es correcto. No es correcto, hermano. Lo que Jesucristo no estaba de acuerdo era la manera como ellos querían proceder, actuar, sin examinar su corazón. Yo les hago una pregunta. ¿Nosotros podemos juzgar a algún hermano? Claro que sí podemos. Pero Jesús dijo, antes de que tú juzgues a un hermano y tú puedas sacarle la paja a tu hermano, primeramente saca la viga que está en tu propio ojo. Saca, para que puedas sacar la paja del ojo de tu hermano. Hay que tener, hermano, autoridad moral y también autoridad espiritual. Por eso que cada día, y yo le transmito a ustedes, hermano, cada día tenemos que consagrarnos, cada día tenemos que limpiarnos para que nosotros podamos corregir, exhortar y hasta disciplinar a un hermano para su restauración.
He conocido ministros, pastores, hermanos, muy juiciosos, muy condenadores, cuando ellos, hermanos, han hecho cosas peores y están haciendo cosas ocultas peores. Voy a repetirlo una vez más. El pecado, hermano, yo creo que eso no hay que tolerarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero siempre busquemos la restauración. Siempre tenemos que ayudar a un hermano para que sea restaurado. Nadie está libre. El apóstol Pablo lo dijo. Aquel que está firme, mire que no caiga. Alabado sea el nombre del Señor. Note esto. Note esto, hermano. Vayamos a lo que dice el versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando de los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Hermano, mire, acá nosotros nos damos cuenta la diplomacia. Acá vemos a un Jesús como un verdadero embajador. ¿Qué hace un embajador? Busca la paz. El embajador, hermano, concilia. Busca la conciliación o la reconciliación. Alabado sea el nombre del Señor. Jesucristo no la llamó y le dijo: oye, adúltera, ¿por qué hiciste eso? Aún estando solo con él. Él podría haberle reprendido, podría haberle llamado la atención, podría haberle dicho tantas cosas. Podría haberle dicho eso Jesús. Pero mire, Jesús muy respetuosamente la llamó y le dijo: mujer. ¿Me están entendiendo? Amén, hermano. Mire lo caballero, lo amable. Por eso que yo siempre voy a decir, hasta para predicar el evangelio hay que usar la ética. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Hay que usar la prudencia. Hay que ser respetuoso. Porque a veces nosotros no sabemos por qué las personas proceden, actúan así. Yo, hermano, estuve en un mundo perdido, en un mundo lleno de maldad y pecado. Como ya muchos conocen mi testimonio, ¿de dónde Dios me sacó? ¿De dónde, hermano? Todo el mundo a mí me condenaba. Los padres de familia de aquellos tiempos a mí me tildaban como el joven que daba mal ejemplo a sus hijos. Pero ellos no sabían por qué yo actuaba así. No sabían, hermano, por qué yo procedía así. Para muchos, hermanos, es fácil condenar y decir: mire esa mujer adúltera, mire, y yo no estoy justificando el pecado, que quede claro. Mire ese hombre borracho, mire ese hombre cómo está en la droga, mire aquel, mire aquello, pero no sabemos por qué actúa y en qué momento el espíritu malo tomó control de esas personas. Hay hombres, hermanos, alcohólicos que el diablo los ha engañado para que se refugie en ese vicio. ¿Por qué? Porque quién sabe, sufrieron una decepción. Quién sabe, hermano, la mujer le engañó. Se meten a la droga los jóvenes porque salieron de un hogar disfuncional. Por eso, hermano, tengamos cuidado de no condenar fácilmente, de no estar, hermano, mandando al infierno a mucha gente cuando tú nunca le has presentado el plan de salvación, cuando tú nunca le has dado la oportunidad y le has dicho: ¿sabe qué? Hay un Cristo que te ama, hay un Cristo que quiere ayudarte, hay un Cristo que vino y murió por ti. No se le da la oportunidad. Fácilmente condenar, hermano, fácilmente para muchos. Cuando dan un mensaje supuestamente de evangelístico, hermano, no hay nada de evangelístico. Hay un mensaje condenador.
sepamos llevar el evangelio, sepamos, hermano, tratar a las personas. Hay que respetar a la persona, aunque usted diga no se lo merece, hermano, pero es un ser humano. Lea lo que dice capítulo 3 de Tito. Como Pablo le dice, nosotros antes éramos así, éramos perdidos, éramos rebeldes, éramos participantes de los deleites, pero cuando la misericordia de Dios, el amor de Dios se presentó a nuestras vidas, no por nuestras obras de justicia. A veces no actuamos con misericordia, hermanos. Vayamos a lo que dice el libro de Tito. Vamos a sustentarlo con la palabra de Dios. Mira lo que dice Tito, capítulo 3. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 2. Mira lo que Pablo le dice a Tito para que le transmita este mensaje a los cretenses. Los cretenses, hermano, era una congregación que no tenía misericordia. Por eso que Pablo le dice a Tito, oye Tito, mire, tú dile esto a la iglesia allí en Creta, donde tú estás pastoreando, dile esto, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino que tienen que ser amables. Tienen que ser amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Yo le pregunto, hermano, ¿está escrito? Dígame, sí o no. Esta palabra también es para nosotros. Hermano, usted no tiene por qué difamar a nadie. Usted no tiene por qué ser un pendenciero o una pendenciera. Usted tiene que ser amable. Hermano, mostrando toda mansedumbre, que dice, para con todos los hombres. Y Pablo le sigue diciendo, porque nosotros, hay algunos hermanos que no se acuerdan cómo eran antes. Hay algunos hermanos sabiendo que Dios los ha sacado de la droga, los ha sacado de la delincuencia. Y ahora, hermano, no tienen misericordia como Dios tuvo misericordia con ellos. Condenan. Por eso que acá dice la palabra de Dios, porque nosotros también éramos en otro tiempo, así que no te acuerdas, ¿cómo éramos? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidias aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Él nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios nos dice, sea amable, muestre mansedumbre para con todos los hombres, o no te acuerdes de dónde te sacó. A veces como que nos olvidamos, hermano, de a dónde Dios nos ha sacado, cómo Él tuvo misericordia en nosotros. Y Jesús, vamos a regresar a Juan 8, que estamos, hermanos, desglosando este versículo. Usted se da cuenta de la manera como Jesucristo llamó a esta mujer. Él no le dijo, te merecías, mujer adúltera, te merecías que te apedreen. No le dijo eso. Le habló, hermanos, con respeto. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Amén. Le habló con respeto y le dijo, mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Dónde están, mujer? A veces no se trata, hermano, de que usted sea un excelente predicador, cosa que eso no es malo. Una vez más lo digo, yo creo que hay que saber predicar el evangelio. Pero si tú no lo haces con amor, de nada sirve. Amén, hermanos. A veces vale más una palabra, un gesto, que cuánto sermón tú prediques. Amén. Una actitud, un gesto posible, lleno de amor, lleno de misericordia, puede cambiar el pensamiento de una persona.
Como alguien dijo, más vale tus hechos que tus palabras. Yo creo que la predicación más eficaz es que uno hable con el ejemplo. Alabado sea el nombre de Jesús. Nosotros podemos recordar a quién. Cuando Jesucristo, hermano, entró a Jericó, había un personaje llamado Zaqueo. Amén. Nadie lo quería ver a Zaqueo. Lo odiaban a Zaqueo. ¿Se merecía Zaqueo que lo odiaran? Sí, se merecía. Todo el mundo lo odiaba, hermano, porque él era un publicano, personaje que se encargaban de recaudar los impuestos de aquellos tiempos. Y estos publicanos también eran judíos y trabajaban a favor de Roma. Ese era un publicano. Y aprovechándose del cargo que tenía, que era jefe de publicano, o de los publicanos, perdón, Zaqueo robaba. Pero sin embargo, este hombre deseaba conocer a Jesús, anhelaba conocer a Jesús. Lamentablemente, hermano, porque era pequeño de estatura, y lamentablemente también, hermano, había multitudes que le impedían. Literalmente hablando, hermano, eran multitudes, personas que impedían para que Zaqueo pueda verlo. A veces, hermano, hay saqueos espirituales que quieren conocer a Jesús, pero lamentablemente la multitud de malos testimonios impiden a que estos saqueos, espiritualmente hablando, puedan ver a Jesús. ¿Sabe lo que quieren hoy en día los saqueos espirituales? Ver a Jesús en su vida. Ellos no quieren ver un Emilio, ellos no quieren ver una Secundina, ellos no quieren ver a una Liboria, no quieren ver a una Mari, perdóname que tome sus nombres, hermanitos y hermanas. No quieren ver una Meli. Los saqueos que hoy en día están por ahí, hermanos, perdidos, quieren ver a Cristo en su vida. ¿Me están entendiendo? Amén, hermanos. Quieren ver a Cristo, porque la persona que está lejos de Dios es un raquítico, es un chato, es un enano espiritual. Y para que las personas crezcan en Cristo, en estatura, y lleguen, hermano, a la plenitud de Jesucristo, a un hombre perfecto, entonces, hermano, dé un buen testimonio, que esa multitud de malos testimonios desaparezcan en su vida y puedan venir los saqueos y puedan ver a Cristo en su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y vemos, hermano, la historia que Zaqueo se subió al árbol, pero lamentablemente Zaqueo, en su esfuerzo personal, él estaba escogiendo un árbol prohibido, el árbol sicómoro, un árbol, hermano, muy cierto, frondoso, que solamente servía para dar sombra nada más, pero ese árbol no tenía fruto. Ese árbol sicómoro solamente se servía, hermano, en aquellos tiempos. ¿Para qué? Para hacer cajones de muertos. En otras palabras, Zaqueo estaba en el árbol de la muerte. Pero qué bueno, hermano, que se presentó en ese momento el árbol de la vida, nuestro Señor Jesucristo, y le dijo: Zaqueo, hermano, note esto, no lo llamó. Jesucristo no lo llamó, hermanos amados. Apague su micro, por favor, hermanito. Apague su micro, por favor. Hermano, Zaqueo, Jesús no lo insultó. No le dijo: oye, ladrón, desciende. No. No, hermanos. No le insultó. No le faltó el respeto. Alabado sea el nombre del Señor. Lo llamó por su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Lo llamó por su nombre. Zaqueo, date prisa. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Eso se llama ética. Eso se llama respeto. Lo mismo Jesucristo aplicó con la mujer que había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. La llamó por su nombre. Yo quiero terminar. Jesús trata acá de una manera muy especial
Acá Jesucristo, hermano, empieza a tratar con una sola persona. ¿Dónde están los que te acusaban? Jesús trata con individuos, no multitudes. Él busca restaurar y no humillar. Jesús dijo en una oportunidad: yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Porque los sanos no tienen necesidad de médico. Hoy en día hay mucha gente enferma espiritualmente. Y una de las enfermedades, hermano, que no tiene cura, se llama pecado. Pero hoy, en esta noche, está el médico de los médicos. Jesús le dijo, cuando ella le dijo: Señor, ninguno me ha condenado. Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Acá vemos Jesucristo una palabra de restauración. Le dijo: vete, pero eso sí, ya no peques. Como diciendo Jesús: lo que tú has hecho no está bien, pero ahora ¿sabe qué? Levántate y no peques más. Hermano, ¿cuál es la enseñanza clave acá? La gracia y verdad van juntas. Jesús no condena, pero tampoco aprueba el pecado. Jesús le dijo: vete y no peques más. Hermano, la realidad del pecado, todos somos culpables delante de Dios. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. La mujer acá representa la humanidad caída, pero sin embargo ahí llegó Cristo, llegó la gracia. Hoy en día, hermanos, ¿cuántas personas tal vez a ti te han desechado, te han maltratado, te han humillado, te han ofendido, te han lastimado emocionalmente, físicamente? Nadie, hermano, daba ni siquiera un quinto por ti. Tal vez tú fuiste decepcionada, de repente has caído, has retrocedido, has caído de la gracia de Dios. Pero hoy, así como Jesucristo apareció, justo, hermano, cuando esta mujer la iban a lapidar, la iban a matar, Jesucristo apareció. No es casualidad, no es coincidencia que hoy en día Dios te ha traído a esta plataforma. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere ayudarte, porque Dios quiere restaurar tu vida. Yo quiero allí, hermano y hermana, si tú le has fallado a Dios, yo no te voy a preguntar qué pecado has cometido, pero si tú quieres entregar tu vida a Cristo o quiere que yo ore por ti, dígame allí: amén, pastor, quiero que ore por mí. Si alguna persona en esta noche quiere que yo ore por él, hermano, dígame ahí: amén, amén. Acá, hermano, nos muestra el encuentro con Jesús, que Él cambia, que Él transforma, y Él puede cambiar tu vida. Habrá alguna persona que en esta noche le diga: Señor, yo quiero cambiar, yo quiero que tú me ayudes. Quiero hacer una oración por usted, hermanitos. Alguien que me escribe ahí: pastor, ore por mí. Bendito sea el nombre del Señor. A ver, ¿cuántas vidas en esta noche quiere decirle: Señor, Señor, aleluya, gracias, gracias, Padre? Allí donde tú te encuentres, hermano, yo quiero orar por usted. Quiero orar por usted. Alabado sea el nombre del Señor. Maravilloso. Gracias, hermano, gracias. Gracias. Maravilloso. Amén, amén. Otras vidas que quiere que ore, hermano.
Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que restauras, un Dios que cambias, un Dios que amas, Padre. Tú viniste no a condenar, sino a salvar, Padre. Mira por estas vidas. Aleluya. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti. Porque hoy quiero cambiar este duro corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti. Porque hoy quiero cambiar este duro corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Gracias, Señor. Mira por estas vidas, Padre, que se están reconciliando en esta noche. Padre, ayúdalos. Ayúdalos, Padre, si en caso retrocedieron, te fallaron, perdónalos, Padre. Levántalos, Señor. Restaura su vida. Mira por mis hermanos que necesitan de ti. Fortalécelos, Señor. Que tu presencia sea con ellos. Que la unción sea con ellos. El poder tuyo, Padre. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti. Porque hoy quiero cambiar este duro corazón.